Hola hermanos, hola amigos, persona que nos está viendo, nos ha estado acompañando a través de estas transmisiones. Bueno, poder volver a encontrarnos nuevamente. Ha sido un tiempo muy especial, estar en familia, compartir juntos. Después de este tiempo que estuvimos adorando al Señor, exaltándole, vamos a mirar la palabra. ¿Qué es lo que Dios nos dice? ¿Qué es lo que Dios nos habla? Siempre Dios tiene algo para nosotros, para ministrar nuestras vidas. Si tiene su Biblia ahí o su celular eh, cargado para poder ver la Escritura. Vamos a orar al Señor y dar gracias por este tiempo y que Dios nos ministre a través de su palabra. Padre, en nombre de Jesús, te damos gracias, Señor, por este tiempo, por poder reunirnos a través de esta forma, por poder estar juntos como familia, Señor, unido a tantas familias, Señor, de distintos lugares, Señor, unidos en un espíritu, Señor, unidos a ti para escucharte, para adorarte, Señor. Necesitamos de ti, necesitamos que tú obres en nuestras vidas, que tú hables a nuestros corazones. Señor, socórrenos en los momentos difíciles, fortalécenos, obra en nuestras vidas, Señor. Que tu palabra, Señor, produzca en nuestros corazones vida. Señor, ven con tu palabra a ministrarnos, a sanarnos, a fortalecernos, Señor. Señor, obra por tu espíritu en cada familia, en cada hogar que hoy está, Señor, reunido juntos con nosotros, Señor. Padre, en el espíritu sabemos que somos muchos. Es tu iglesia, es tu cuerpo, Señor, reunida. Que tu presencia esté ahí ministrando los corazones, las vidas, Señor. Sanando si hay enfermedad, fortaleciendo si hay debilidad. Obra, Padre. Muchas gracias por este tiempo. Gracias por lo que tú has hecho y seguirás haciendo. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, amados, hoy día yo quiero compartir con ustedes algo que creo que todos nos involucra. De hecho, siempre, a todos nos involucra lo que quiero compartir con ustedes. La importancia de cancelar una deuda. Parece conocido, ¿cierto? ¿Cuán importante es cuando una deuda es cancelada? Yo me recuerdo en mi juventud que cuando empecé a trabajar no era un buen administrador. Los recursos que tenía lo usaba mal. De hecho, me metía en muchas deudas. Como joven era como algo importante tener una cuenta corriente, tarjetas Visa, tarjeta Mastercard. Eso pareciera que nos daba como un estatus, pero no medía yo lo que significaba tener esas tarjetas, esa chequera, y no administré bien. De hecho, me metí en muchas deudas, muchas deudas. Ocupaba la tarjeta, sobregiro, y después era un problema. Solo era pagar, pagar, pagar. Eso fue mi soltería. Y cuando entré a casarme, a formar familia, arrastré esa deuda. Y ahí fue más difícil, con una mayor aflicción, porque tenía la responsabilidad de una familia, tenía que cubrir necesidades, y me encontré en esa complicación, que era una aflicción cada mes. No me alcanzaba, era todo para pagar, y lo único que deseaba era cancelar esa deuda. Me recuerdo que con mi esposa un año nos dispusimos y apretamos cinturón a tal punto para poder cancelar la deuda. La consecuencia que tuve de eso fue que
Perdí mi casa, yo había comprado casa antes de casarme, por causa de la deuda tuve que venderla, vendí auto, perdí todo eso, terminé estando de allegado donde mis suegros, con una aflicción financiera muy complicada, muy complicada. Lo único que queríamos con mi esposa era que terminar con esas deudas y poder estar libres. El día que pudimos hacerlo, de verdad cayó como un peso de nosotros, nos sentimos tan aliviados de eso, vimos la importancia de poder terminar con esas deudas, con esas cosas que nos afligían. Recuerdo la Escritura que el Señor Jesús, hablando de eso mismo, en una parábola, habla de dos deudores. En el capítulo 18 de Mateos, habla de dos deudores. Dice que uno debía tanta plata, tanto, que ni una, ni dos, ni tres vidas que pudiera vivir, podía cancelar esa deuda. Imagínense la condición. Y habla del el otro deudor, que debía menos, una cantidad ínfima, pero igual era de una aflicción para él porque no tenía para cancelar eso. Y también era una angustia poder hacerlo. Miremos ahí, en las Escrituras, en el capítulo 18 de Mateo, versículo 23 en adelante. Dice así: por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos, y comenzando a hacer cuenta, le fue presentado uno que le debía 10.000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle, y a su mujer e hijos, y todo lo que tenía, para que se le pagase la deuda. Entonces aquel siervo, postrado, le suplicaba, diciendo: Señor, ten paciencia conmigo, y yo te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios, y haciendo de él, le ahogaba, diciendo: págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba, diciendo: ten paciencia conmigo, y yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Imagínense, dos deudores. Dice que uno debía 10.000 talentos. Haciendo una averiguación a una moneda chilena, un talento significaban 60 millones de pesos. Un talento. Y este hombre debía 10.000 talentos. Imagínense. Iban a vender a su esposa, iban a vender a sus hijos, iban a vender todo lo que tenía, lo iban a vender, y aún él, y aún así, no podía pagar. Era tanto la deuda que si hubiera vivido 3 vidas, no la cancelaría. El otro debía 100 denarios. Mirando, 100 denarios equivalían a 3 sueldos mínimos de nuestra moneda chilena. Eso quiere decir un poquito más de 1.000.000 de pesos. Era ínfima comparada con la deuda que este hombre tenía con el primer siervo. Era ínfima, pero tampoco tenía esa cantidad de dinero para pagarla. Y en una angustia dice que se postró a tierra para poder rogarle que lo perdonara, y no fue perdonado. La angustia de tener una deuda. Imagínense. ¿Cómo poder vivir así? ¿Cierto? De hecho, la Escritura nos menciona que nosotros también somos deudores. Nacemos con una deuda imposible de pagar. Así. Quizás usted no pueda comprender o yo no pueda comprender que es así. Puede decir: yo no estoy endeudado financieramente. Sí. Pero hay una deuda que el Señor ha señalado en la propia Escritura, que es una deuda que es imposible que nosotros
podamos pagar. Igual que este siervo, que aunque vivamos 3 vidas, es imposible que tú y yo la pudiéramos cancelar. Veamos cómo se originó esa deuda. Vamos al Génesis. Cuando Dios hizo al hombre, dice que lo puso en un huerto. En el capítulo 2 de Génesis, versículo 8 y 9, y después el 15 y el 17, dice: y Jehová Dios plantó un huerto en el Edén, al oriente, y puso allí al hombre que había formado. Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer, también el árbol de la vida en medio del huerto, y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo labrase y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Aquí vemos, Dios puso al hombre en el huerto. El huerto era un lugar pleno. Es como poder decir una persona sin deuda. Ahí estaba el hombre, en una plenitud, en un huerto donde había toda la abundancia. Él estaba tranquilo, estaba en paz, en una armonía total. Imagínense. Pero ¿qué pasó? Que el hombre, en el capítulo 3, menciona que pecó. El diablo vino y lo tentó y cayó. Y pecó. Y ahí empezó esta situación de la deuda del hombre. De la condición posterior del hombre, en esa libertad que él tenía, ahora ya estaba atándose. En el capítulo 3 de Génesis, del versículo 1 al 6, vemos la tentación del diablo hacia el hombre. En el versículo 7 al 22, vemos las consecuencias que produjeron la caída del hombre. Pero termina así este capítulo de esta situación en la cual el hombre es tentado por el diablo. Capítulo 3, verso 23 al 24 dice: y lo sacó Jehová del huerto del Edén, para que labrase la tierra de que fue tomado. Y echó pues fuera al hombre y lo puso al oriente del huerto del Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para que guardara el camino del árbol de la vida. Imagínense la expresión, dice que lo sacó del huerto, y otra expresión dice que lo echó. Imagínense la situación, es como que alguien que estaba en la plena, una plenitud total, lo tenía todo, y después sacado, y por último echado. Es como cuando tú caíste a tal punto de tu deuda, de tu condición, que perdiste casa, perdiste todo, y al punto que te quitaron todo y ya te echan a la calle. Así fue sacado Adán y Eva del huerto, y dice que lo echó el Señor. ¡Qué aflicción! En la que él mismo cayó, en la condición que él cayó. Dice que Adán y Eva quisieron cubrir esa condición. ¿Y qué hicieron? Tomaron hojas y se cubrieron. Pero eso no fue suficiente, porque el temor y la vergüenza estaban sobre ellos, aún en lo más íntimo, lo más profundo de su corazón. Cayó en una aflicción profunda. No era el huerto, esencialmente. No era la abundancia que había ahí, sino que en ese momento se rompió su relación con Dios. Que eso era lo más pleno para el hombre. Que era lo más pleno. Que produjo un vacío en la vida de él. Que produjo en su condición una vida sin propósito, sin sentido. Una muerte espiritual. Fue separado de Dios. Eso fue lo más terrible. ¿Por qué razón? Porque en el huerto lo tenía todo. En el huerto estaba la abundancia, estaba todo.
Pero esa no era la plenitud. De verdad, su relación con Dios era lo que le daba la plenitud a su vida. La Escritura menciona que esa condición en la que quedó Adán pasó a nosotros por ser descendiente de Adán. El capítulo 3 de Romanos, versículo 23 dice: por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Por ser descendiente de Adán, eso vino sobre nosotros. De hecho, Romanos en el capítulo 5, verso 2 dice: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Esa simiente de Adán vino a nosotros por ser descendientes de él. Esa condición en la que quedó Adán, separado de Dios, lejos de la gloria de Dios, sin propósito, sin sentido, con un vacío profundo en su corazón, pasó a nosotros. Pasamos a ser deudores para Dios. La Escritura también menciona que ese pecado, esa condición tiene un precio. Dice: la paga del pecado es la muerte. Romanos 6:23. La paga del pecado es la muerte. ¿Cuál es el costo de esa condición? ¿Cómo podemos pagar esa deuda? Dice: con la muerte. De hecho, en el antiguo tiempo, los hombres hacían sacrificios de animales para poder cubrir esa deuda, para poder cubrir esa condición en la que el hombre estaba. Vemos ahí en Hebreos, en el capítulo 10, versículo 1 al 4. Si pueden ver la versión Dios habla hoy. Dice así: porque la ley de Moisés era solamente una sombra de los bienes que habían de venir, y no su presencia verdadera. Por eso la ley nunca puede hacer perfecto a quienes porque la ley nunca puede hacer perfecta a quienes cada año se acercan a Dios para ofrecerle los mismos sacrificios. Pues si la ley realmente pudiera purificar de pecados, ya no se sentirían culpables y dejarían de ofrecer sacrificios. Pero estos sacrificios sirven más bien para hacer recordar sus pecados cada año, porque la sangre de los toros y de los chivos no pueden quitar los pecados. Imagínense, los hombres en el antiguo tiempo, de una forma de mitigar esa culpa, esa condición, hacían sacrificios que Dios mismo había permitido y había establecido, de una forma de mitigar. Pero eso no quitaba la culpa. Ellos de igual manera se sentían culpables. Cada vez que iban a ofrecer sacrificio, había culpa en ellos. Recordaban la condición en que estaban. Solo esa condición cubría sus pecados, no los quitaba. Hacían memoria de ellos. Se ofrecía cada año. No quitaba la culpa. No quitaba la deuda. El hombre seguía con ese sentimiento en su corazón. Como ese sacrificio de animal no quitaba esa condición en la que estaba el hombre, no quitaba la culpa. Debía haber un sacrificio aún más perfecto, que podría definitivamente sacar esa deuda del hombre y el hombre sentirse en una paz interior. Como ya los sacrificios de animales no servían, debía haber un sacrificio perfecto, un sacrificio humano. Pero no cualquier sacrificio, porque el que iba a presentarse en ese sacrificio debía ser santo, sin mancha, incorruptible. Y ahí es donde existe el mayor problema, la mayor dificultad para que esa deuda que el hombre tenía pudiera ser cancelada. No había nadie en la tierra que cumpliera esa condición. Mire lo que dice la Escritura en Romanos capítulo 3, versículo 10 al 12. Como está escrito, dice: no hay justo, ni aun uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles.
No hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno. Imagínense, ni siquiera uno. Todos contaminados. Todos imposibilitados de poder incluso salvar a otro. Todos en la tierra. No había nadie que cumpliera esa condición. Entonces, por tal razón, amados, nosotros como creación de Dios estábamos perdidos, totalmente perdidos, sin ninguna posibilidad de esperanza. Puede ser que lo que yo te digo, que no hay nadie perfecto, no hay nadie bueno, puedas verlo o no estar de acuerdo con lo que yo te estoy diciendo, porque a lo mejor tú te consideras una persona buena, una persona que hace el bien, que ayuda a las personas, no te consideras un delincuente ni un asesino. Quizás no eres ninguna de esas personas. De hecho, ayudas a las personas, das, cooperas. Eres un buen padre, un buen hijo, una buena madre, un buen hermano. Y pareciera que en tu corazón dijera, ¿cómo no hay nadie bueno en la tierra? Yo conozco personas que fueron buenas. Pero cuando hablamos de una persona santa, sin mancha, estamos hablando de una persona santa en el espíritu, santa en el alma, santa en su cuerpo. Y quiero decirte que la propia Escritura dice que la justicia del hombre es como trapo de inmundicia. Así dice el profeta Isaías. Nosotros, aún siendo buenos, no alcanzamos a la justicia perfecta de Dios. A la santidad de Dios no la alcanzamos. Por eso no hay hombre, no había hombre en la tierra que pudiera cumplir esa condición para pagar la deuda que el hombre tenía. La deuda que cuando nacemos la tienes tú, la tengo yo. Una deuda con Dios. Porque la paga del pecado es la muerte. Y todos nacemos bajo pecado. No existe en la tierra nadie que cumpla el requisito. Pero aquí viene lo más maravilloso de esto. Que Jesús, el Hijo de Dios, quiso tomar nuestro lugar. Él accedió a venir a la tierra para tomar este lugar porque no había posibilidad en la tierra. Y querer tomar nuestro lugar. Solo Él podía, solo Él cumplía la condición. De hecho, cuando se hizo hombre, la Escritura menciona de que en Él no hubo pecado, aún estando en la condición de hombre. No hubo engaño en Él. Nada. Vivió como hombre, pero perfecto. Por tal razón, era la persona adecuada. Era la persona que cumplía el requisito para poder tomar el lugar de un pecador y pagar la deuda. Así lo describe el profeta Isaías en el capítulo 53, en el versículo 4 al 6, dice: ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones y molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Sigue diciendo el profeta: todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros. Es como más el Señor puso a cuenta de Cristo, todas nuestras deudas. Dice que cargó sobre Él el pecado de todos nosotros. Él tomó nuestro lugar. De hecho, el apóstol Pablo en Colosenses, en el capítulo 2, del 13 al 14, habla de que nosotros estábamos muertos en pecado. Y no tan solo ese, dice que en nosotros había un acta, había una factura, había una boleta que era contraria a nosotros, era que nos demostraba que estábamos en deuda.
en saldo en contra, pero era tan grande la deuda que era imposible pagarla. Imposible. No había cómo. Y dice que el Señor puso esa boleta, esa acta, y la clavó en la cruz. Así dice. Mira, miremos. Colosenses capítulo 2, versos 13 y 14. Dice: y a vosotros, estando muertos en pecados, en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonando todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Gloria al Señor. Imagínate. Lo que era imposible era como esos dos siervos que no tenían ninguna posibilidad. Y de hecho, en esa aflicción murieron. Pero nosotros tenemos esperanza. Jesús quiso tomar ese lugar, quiso tomar esa deuda y hacerla suya para cancelarla. Jesús en su muerte canceló la deuda, tomó el acta, tomó la boleta y la clavó en la cruz. Y no tan solo eso, dice la Escritura que Jesucristo, el último suspiro en la cruz, cuando estaba en la cruz, cuando estaba solo en la cruz, ahí, siendo herido, siendo avergonzado, siendo vituperado, siendo humillado, Él se puso en la cruz. Una muerte maldita, dice, porque maldito el que muere en la cruz. Esa maldición que era tuya y que era mía, en la cual nosotros nacimos bajo esa maldición de Adán, maldición de nuestros padres. Dice que Él nos redimió de la maldición de la ley. Imagínate, tomó nuestro lugar, nuestra vida que estaba bajo maldición. Él se hizo maldito por nosotros. Y no tan solo eso, queridos, porque ahí en la cruz, el último suspiro, cuando expiró, estas palabras declaró el Señor: consumado es. Consumado es, dice. Pareciera que no fuera algo importante, pero cuando hizo esa declaración en la cruz, dice la Escritura que cuando menciona esa expresión, consumado es, en el griego, significa de alguien que puso un timbre en una boleta que quiere decir está pagado, está cancelado. ¡Aleluya! Tus pecados y mis pecados fueron cancelados. Mi deuda y tu deuda fue cancelada en la cruz cuando el Señor dijo: consumado es. Todo fue hecho, todo fue completado. Gloria al Señor. Gloria al Señor. En Cristo no hay deuda. En Cristo no hay recordatorio de nuestro pasado, de nuestras culpas pasadas, porque dice que si Él nos perdona, Él nos acuerda más de nuestros pecados. Fuimos libres de la culpa. Bendito el Señor, glorificado sea el Señor, amados. Bendito su nombre. Es para glorificarle, es para exaltarle, es para honrarle. Amado, eso es para nosotros hoy día gratis. Porque por gracia somos salvos por medio de la fe, y esto no de nosotros, sino que es un don de Dios, un regalo de Dios. Él tomó nuestro lugar, se puso en la cruz. Tomó tu deuda y mi deuda. Amado, nada podrá cubrir la culpa que hay en tu corazón y en mi corazón. ¿Puedes querer comprarla con dinero? No, no podrás, porque dentro de ti sigues con tu vacío. Sigues con tu culpa, sigues con tu insatisfacción. Es así.
Porque solo el perdón de Cristo, solo la cancelación de Cristo puede cubrir lo que el hombre no puede hacer. Glorificado sea el Señor. ¿Por qué seguir así? ¿Por qué seguir en esa angustia? ¿Por qué seguir en ese pesar? Condenándote de tu pasado, de las cosas que no hiciste bien, de aquellas cosas que te equivocaste y te culpas como que no hubiera ninguna posibilidad de perdón. Recordando aquellas cosas que te hirieron. Pero hoy tienes la oportunidad dada por Dios. El día que murió en la cruz Jesús dijo: consumado es. Todo está pagado. Ya no hay deuda. Solo basta que tú te entregues a Él. Lo reconozcas como Señor y Salvador de tu vida. Te humilles. Le pidas perdón por haber estado lejos de Él, por haber hecho las cosas a tu manera, y que hoy día quieres que Él de verdad, Él conduzca tu vida, porque solo en Él hay perdón, solo en Él hay restauración, solo en Él hay cura y sanidad. Este es el momento, amado. Vuélvete a Él, abre tu corazón al Señor. Quizás tú, amado hermano, sigues con un sentimiento de culpa en tu corazón. Basta, amado, basta de eso, porque el Señor ya lo hizo. Ya lo hizo y ya no necesitas seguir en esa culpa, en esa aflicción de tu alma. Él quiere que tú estés en una plena paz. Es una plena comunión con Él. ¿Cómo puedo hacerlo? Abriendo tu corazón a Jesús, pidiéndole perdón, entregando tu vida a Él, entregando tus cargas a Él, porque en Él nosotros estamos plenos, totalmente plenos. No es que yo soy muy malo, he hecho muchas cosas malas, no tengo perdón de Dios. No hay perdón, o no hay condición, o no hay pecado que Dios no perdone. Murió por todos nosotros. Así es. Así es el amor de Dios. No mira condición, no mira persona. Mira una vida que Él creó y que quiere restaurar. Y que quiere llevarla a una comunión con el Padre para que sea pleno, para que sea plena. Ya no huyan más, ya no corran más. Abrázate del Señor. Abrázate del Señor. Acude a Él. Él está ahí en tu casa hoy día. Está ahí junto a tu familia. Amados hermanos, si estos días han sido tensos en tu casa, han sido momentos difíciles, a lo mejor hay tristeza o a lo mejor hay angustia, amado, en Cristo encontramos también la fortaleza, el descanso, la paz a nuestras vidas. Deja que Él intervenga, que Él opere, que Él se manifieste ahí en tu casa, en nuestra familia, en tu vida. No busquen más. No busquen más. No hay nada que podamos hacer para cambiarlo. Solo entregándote a Jesús y esperando en Él. Vamos a orar. Si tú quieres abrir tu corazón a Jesús, si ahí la familia necesita que Dios se manifieste, cierren sus ojos. Oremos,
Pidamos que su presencia venga ahí sobre tu casa, sobre tu familia, donde hay 2 o 3 congregados, Él está en medio. Si estás sola en tu casa, en tu departamento, en tu habitación, Dios está ahí. Quiere visitarte, quiere obrar. Vamos a orar. Padre, a través de Jesús y por los méritos de Jesús, el cual tomó nuestro lugar en la cruz, muriendo, cancelando toda deuda que había en nosotros y llevándonos a la paz con el Padre, quitando, Señor, la culpa, todo aquello que nos agobiaba, sacó el peso que había en nuestras vidas y nos dio libertad. Hoy día nos entregamos a ti, entregamos nuestra vida a ti, te reconocemos como el Señor y amo de nuestras vidas. Solo tú puedes cambiar nuestra realidad, solo tú puedes cambiar nuestro hogar, nuestra familia, solo tú puedes, Señor, transformar lo que es imposible para nosotros, es posible para ti. Trae tu paz, trae tu comunión. Derrama tu presencia en nuestro hogar, en nuestra familia. Llena nuestra casa de tu presencia, de tu paz, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios te bendiga. Fue una bendición compartir contigo hoy. Sigue en la comunión del Señor. Piensa que Él está siempre ahí a tu lado. Contáctanos. Si tomaste una decisión por Jesús, contáctanos, mándanos un mensaje. Queremos seguir contigo compartiendo. Dios te bendiga.